Bien, chicos, bueno, darle los buenos días a todos, darle la bienvenida nuevamente a nuestra clase de matemática, nuestra clase número 6, donde estaremos trabajando con la guía número 4. Ya hemos avanzado, vamos a mitad de camino del primer trimestre, ya falta la mitad. El objetivo de la clase es resolver ejercicios de proporcionalidad directa e inversa. Creo que son palabras no desconocidas para ustedes. Recuerden que estos contenidos son contenidos que de alguna manera se han avisado y ya se han presentado en años anteriores, quizás con otros términos y quizás con algún tipo de presentación diferente a la que se hará en la clase de hoy, pero por lo menos hay ideas intuitivas con respecto a lo que es la razón, la proporcionalidad, lo que representan las fracciones, entre otras cosas, ¿ok? Vamos a recordar. ¿Recordamos qué cosas? Bueno, recordamos lo que es una proporción. Una proporción es la igualdad entre dos o más razones, ¿ok? Como ustedes ven allí en pantalla, ustedes ven que hay una proporción o hay dos proporciones. Las fracciones se pueden leer como una proporción también. Y cuando hay una igualdad entre dos fracciones, en términos de fracciones se llamaban fracciones equivalentes. Y era porque había un número que multiplicaba a la primera fracción y daba como resultado la segunda. En esta ocasión, ese número, en términos de proporciones, se llama razón. Ese valor o ese número, nosotros desde sexto básico lo hemos venido denominando como corresponde cuando estudiamos estos contenidos, se le llama razón y es la constante de la proporción. En lenguaje algebraico es este valor K que está aquí. Y acá también, esto se conoce entonces las fracciones, las vamos a llamar proporciones, ¿ok? Cuando dos proporciones, o cuando se habla de una proporción iguales o proporciones iguales, cuando yo divido, ya el número de arriba, recuerde que se le llamaba antecedente, consecuente, cuando yo divido el número que está arriba por el que está debajo, en cada uno de los dos lados de la igualdad, y el resultado es el mismo, el resultado se conserva, ¿ya? ¿Cómo se leen estas expresiones cuando estudiamos proporciones? Se lee así, A es a B, en este caso se lee así, A es a B, como C es a D, ¿ok? Entonces, la misma proporción que hay entre A y B es la misma que hay entre C y D, obviamente, porque al dividir ambos lados de la igualdad, el resultado es constante, y a ese resultado constante se le llama constante de proporcionalidad, ¿ok? A los valores A y D, fíjense que A es el primero que aparece, D es el último, por eso se les llaman extremos de la proporción, y los valores B y C se denominan medios, valores medios de la proporción, ¿ok? Muy bien, allí tenemos un caso. Ejemplo, la proporción 6 es a 3, como 4 es a 2, responde a una razón. ¿Cuál es la razón de esta proporción o a qué proporciones se encuentran ellos? Fíjense que cuando nosotros buscamos acá la división para saber cuál es la constante de la proporción, como lo decía acá, ¿cómo se le llama al resultado de la división? K. Se presenta con la letra K y se le llama constante de proporcionalidad. ¿Cuál es el valor de la constante de proporcionalidad? 2. ¿Por qué? Porque, bueno, si dividimos de un lado la proporción, los dos valores que representan la proporción, 6 y 3, 6 dividido en 3 da 2, y si dividimos los dos valores que están a la derecha de la igualdad, 4 dividido en 2 también nos da 2. Entonces, todas aquellas proporciones que den como resultado 2, se dice que están a la misma razón o a la misma constante de proporcionalidad. Están bajo la misma proporción, ¿ok? Hay un teorema que se conoce como el teorema fundamental de las proporciones. Atención, este es el teorema más usado cuando nosotros queremos investigar, cuando queremos demostrar y comprobar las proporciones entre dos cantidades.
El teorema del teorema fundamental de las proporciones dice que en una proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Ah, muy bien. ¿Y quiénes son los extremos? Vamos a retroceder, revisamos la teoría acá en la definición. ¿Y quiénes son los extremos? Allí lo dice. Los valores A y D, el primero, el que aparece en la primera fracción arriba, y el último, el que aparece en el denominador de la segunda fracción o en el consecuente de la segunda proporción, tenemos entonces que se denominan extremos de la proporción. B y C, estos dos que están acá, se les llama medios de la proporción. Entonces, muy bien. Entonces, este teorema lo que dice es que cuando se tiene una proporcionalidad entre dos razones, ya, como dice allí, en una proporción, el producto de los extremos, cuando tenemos dos fracciones que están a la misma proporción, es porque el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Es decir, A por D, al yo multiplicar estos dos números, A por D, tiene que ser igual a B por C, ¿ok? Es exactamente el mismo método y la misma técnica que empleamos cuando estudiamos fracciones para corroborar o comprobar cuando dos fracciones son equivalentes. Ese es, ahora en proporcionalidad, se le llama el teorema fundamental de las proporciones. Como ustedes ven allí en pantalla, tenemos la proporción 3 es a 4 como 9 es a 12. ¿Será verdadera o falsa esa proporción? Entre estas dos razones, vamos a ver, ¿serán proporcionales? Bueno, para eso lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema. Vamos a multiplicar los valores extremos, los dos valores extremos, en este caso 3 y 12, lo vamos a multiplicar por los valores medios, que son 4 y 9. 3 por 12 y 4 por 9. Cuando verificamos, 3 por 12 nos da 36 y 4 por 9 nos da también 36. Por lo tanto, se cumple el teorema fundamental de las proporciones, lo que quiere decir que esas dos expresiones están a una misma proporción, ¿ok? Aquí tenemos ahora algo importante, ¿verdad? Que tenemos que resaltar, que es lo siguiente. Junto con esto, como vamos ahora a profundizar más en el estudio de las razones y las proporciones, nosotros estudiamos en sexto básico, hemos venido estudiando razones, aquí vamos a profundizar un poquito más y vamos a ver los conceptos algebraicos y qué representan, especialmente qué representan geométricamente, ¿ok? Para eso es importante hacer un ligero repaso acerca de algo que también ustedes ya conocen, que se le llama el plano cartesiano y cómo se colocan los puntos en el plano cartesiano. Vamos a pedir el favor a una de las profes si nos puede colaborar con esto. ¿Ya? Nelly lo iba a hacer. Sí, lo quiero compartir. Ya. Ya, dejo yo de compartir. La profesora Nelly entonces nos va a hacer un breve resumen, un breve bosquejo con respecto a lo que es el plano cartesiano y cómo se representa un punto allí en el plano cartesiano. Adelante, profe Nelly. ¿Ya se ve? ¿Se ve bien, cierto? Ya, vamos entonces. Súper. Bueno, ¿qué es un plano cartesiano, chicos? Bueno, el plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, ¿ya? Las que están ahí en pantalla. Una horizontal, ¿ya? Y la otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal es la de color azul y esa es llamada eje de las X. Y la verde, que es la vertical, esta, es llamada ordenada o eje de las Y o Y. Bueno, el plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, las cuales se representan por sus coordenadas. Por ejemplo, ¿cómo encontrar las coordenadas en el plano cartesiano? Bueno, las coordenadas siempre van a ser dos números. Un número corresponde al eje de las X y el otro al eje de las Y. Y siempre se van a expresar así, como está aquí en la pantalla. X, Y, entre paréntesis. Y esto quiere decir que el primer número siempre lo buscaremos
en el eje de las X y el segundo en el eje de las Y. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar el punto A que dice que se encuentra en la coordenada 4,3, como está aquí en la pantalla. Entonces, para buscar esta coordenada, 4 estaría en el eje de las X, que es esta azul horizontal. Entonces buscamos el punto A, que sería aquí el X4 positivo, ¿cierto? Y lo vamos a unir con el coma 3, que está en el eje de las Y. Y ahí encontramos nuestro primer punto, que sería el A. El punto B sería buscar 7 en el eje de las X, 7 positivos, que estaría aquí, y lo vamos a unir con el menos 2, que está en el eje negativo de las Y, y menos 2 estaría aquí. Y así, ese sería nuestro punto B. No sé si se entendió. Y eso sería el plano cartesiano, profe. Muy bien, excelente, profe Nelly, por darnos ese breve y completo repaso acerca de lo que es el plano cartesiano y cómo se ubica un punto en él. Esto, igual, repito, ha sido contenido de años anteriores. Profe, ¿puedes dejar de compartir pantalla para, Sí. exacto, yo volver a compartir pantalla? Y yo sé que los chicos es un contenido bastante ligero, bastante práctico, porque lo hemos trabajado en años anteriores. ¿Ok? Hablar de proporciones es hablar también de los tipos de proporciones que existen. Y nosotros conocemos dos tipos de proporciones. Incluso el año pasado tuvimos una actividad asociada a esto, ¿ok? Era la proporcionalidad directa y la otra es la proporcionalidad inversa. ¿A qué se le llama proporcionalidad directa? Bueno, una proporcionalidad, voy a hacer un resumen de lo que aparece en sus guías, de lo que tenemos ahí en pantalla en la lectura. Una proporcionalidad es directa cuando el valor del antecedente, si aumenta, aumenta el consecuente. Es decir, cuando el valor del número que está arriba, si sube, automáticamente el que está debajo también sube la otra variable. O viceversa, si uno de los valores disminuye, provoca que el otro automáticamente también disminuya, ¿ok? Entonces, cuando las relaciones son así directas entre las dos variables de la proporcionalidad, se dice que estamos en presencia de una proporcionalidad directa, ¿ya? A ver, vamos a colocar un ejemplo, un ejemplo práctico. Ya, por ejemplo, están en proporcionalidad directa la cantidad de arroz y de agua para cocer el arroz. Esas dos variables están en una proporción directa. Cada vez que yo en una olla, cuando quiera preparar o ustedes quieran cocinar arroz, a medida que coloquen más arroz, significa que debe también colocar más agua. Por ejemplo, usted sabe que por una taza de arroz es equivalente a 2 tazas de agua. Si usted quiere aumentar la proporción de arroz, para por supuesto tener un buen arroz, si usted aumenta la proporción del arroz a 4 tazas, eso significa que también debe aumentar la proporción del agua. O viceversa, si usted tiene, por ejemplo, 6 tazas de arroz y sabe que eso son 12 tazas de agua, y usted quiere disminuir la proporción, por ejemplo, de agua, si usted disminuye la proporción de agua, eso implica que también tiene que reducir la proporción de ¿qué? Del arroz. Entonces, estas dos variables están como que si estuvieran conectadas de tal manera, en una relación tan directa, que cuando una sube, la otra tiene que subir, y cuando una baja, la otra tiene que bajar también. ¿Ok? Eso es lo que se le llama proporcionalidad directa. Gráficamente, allí lo vemos. Vamos a ver la interpretación gráfica. ¿Cómo sería la interpretación gráfica? Bueno, damos lectura. Allí simplemente lo que tenemos es la modelización de una función
que vemos allí en pantalla representada a través de una recta. Todas las proporcionalidades directas siempre representan una línea o una recta en el plano, ¿ok? Y allí lo vemos. Vean allí lo que se lee en el color verde con las flechitas. Cuando aumenta el valor de X de una de las variables, de una de las dos variables, aumenta Y automáticamente. Y cuando disminuye el valor de X de una de las variables, disminuye Y, pero también podemos leerlo al revés. Si aumenta el valor de Y, aumenta el valor de X. Y si disminuye el valor de Y, es porque disminuye el valor de X. Están como conectadas directamente estas dos variables, de tal manera que lo que le ocurre a una, automáticamente le ocurre a la otra. La gráfica muestra el comportamiento que tienen dos variables directamente proporcionales. Observamos el comportamiento en la recta roja y lo que vemos allí es una recta. Entonces, repito, la gráfica que representa una proporcionalidad directa en el plano es una línea recta. A ver, voy a colocar un ejemplo y ustedes me dicen cierto o falso, verdadero o falso. La cantidad de kilómetros que recorre un auto y el tiempo del recorrido. Esas dos variables están en proporción directa, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Díganme ustedes. La distancia que recorre un auto y el tiempo recorrido de esa distancia. Esas dos proporciones, ¿son directas o no lo son? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Sí, lo son. Sí, son directas. Muy bien. Muy bien, me Sí. parece que es la voz de Thaís. Directa. Muy bien, la voz de Vicente Morales. Así es, son proporciones como directas, porque a mayor recorrido, ¿qué pasa con mayor recorrido? Mayor distancia, mayor tiempo. Y con menos recorrido del auto, obviamente que va a ser menos tiempo. ¿Ve? Entonces, allí tenemos un ejemplo de una proporcionalidad directa. Si yo quisiera representar gráficamente la relación que existe entre el recorrido de un auto y el tiempo en que recorre esas distancias, y yo coloco esos puntos en el plano, llamo a X, por ejemplo, la distancia recorrida, y llamamos al eje Y el tiempo que transcurre en esa distancia, y yo voy colocando los puntos en el plano, y después los unos, eso me va a dar una línea. Ustedes cuando lleguen, creo que a primero medio, o en este mismo año, en las asignaturas de física, no lo recuerdo si es este año o el próximo, en primero medio, ustedes van a ver algo en física que se llama movimiento rectilíneo uniforme. Y fíjense que se llama rectilíneo. Tiene que ver con el movimiento en que realiza un objeto, un auto o cualquier otro objeto, cuando se desplaza y hace la relación entre la distancia y el tiempo que recorre. Y siempre cuando lo representan en el plano es rectilínea. Siempre genera una recta en el plano este tipo de relaciones. ¿Ok? Bien, avanzamos. Y ahora seguidamente tenemos un ejemplo. Ya vamos a ver qué tenemos acá en este ejemplo. Dice, en días de mucho calor, el dueño del kiosco vende botellas de agua mineral. La cantidad de dinero que recaudará depende del número de botellas que venda. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos número de botellas. Una botella, dinero recaudado, 500 pesos. Número de botellas, 2 botellas, ¿sería cuánto? 1000 pesos. 5 botellas, ¿cuánto sería? Sería que 2.500 pesos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reconocer la constante de la proporcionalidad? ¿Cómo saber si todos esos valores que están en la tabla, entre el número de botellas y el dinero recaudado, responden a una proporcionalidad? Es decir, si están en la misma proporción todos los valores de cada fila. 1 con 500, el 2 con el 1000, el 5 con el 2500, el 8 con el 4000. Vamos a preguntar a la profesora Pamela, que la tenemos aquí también. Profe Pamela,
¿Cómo sabemos nosotros que estos valores están en la misma proporción? Calculando en el, Proporción. sí, en el fondo sacando la constante, que ahí sale que es y dividido por x. Entonces, y vale, por ejemplo, la primera con una botella, si tengo una y que es 500, lo divido por una botella, la constante va a ser 500. Por ejemplo, con la número 2, si tengo 2 botellas y y recaudo 1000 pesos, la constante va a ser 500 pesos. En el fondo tengo que hacer una división entre y Muy bien. con x. Muy bien, excelente. Si ustedes ven allí en la columna, como muy bien lo ha explicado la profesora Pamela, en la columna que tenemos a la derecha, ¿cómo encontrar la constante? Bueno, la constante de una proporcionalidad directa, si están en proporción directa todos los valores de la tabla, es porque al dividir y en x, tiene que dar el mismo resultado, o viceversa, o dividir x en y, no importa. No importa el orden, si usted divide y sobre x o x sobre y, lo importante es que debe tener siempre el mismo resultado. ¿Ok? Si usted divide allí y sobre x, 500 dividido en 1, como explico, da 500, 1000 dividido en 2 da 500, 2500 dividido en 5 da 500, 24.000 dividido en 48 da 500. Entonces, eso significa que todos estos valores están en la misma proporción. ¿Ok? Ahora, gráficamente, ¿cómo se puede representar esto? Bueno, tenemos la tabla que estamos manejando en este momento. Ahí tenemos la tabla. Y lo que hacemos es que ubicamos el plano cartesiano. ¿Ya? Tenemos el plano cartesiano, como bien lo explicó ahorita la profesora Nelly. Tenemos aquí dos ejes, el eje Y. El eje Y representa ¿a quién? Al dinero recaudado. Y el eje X está representando, en este caso, el número de botellas. ¿Ya? Entonces yo comienzo a asignar valores allí. El 1 va con el 500. Aquí quizás no podemos verlo de manera tan detallada, puesto que tenemos valores muy grandes, 24.000, 12.000, y entonces aquí se elaboró una tabla que va de 10.000 en 10.000. Pero si hiciéramos una tabla que vaya de 1.000 en 1.000, pudiésemos ver los puntos más denotados. Bien, número 2 iría con 1.000 en la tabla, el 3 iría con, el 5, perdón, iría con 2.500, aquí tenemos 5, la mitad entre 0 y 10, 5 botellas, con 2.500, se quita 10.000, 2.500 la cuarta parte. Vamos a buscar un valor más grande para que se vea, por ejemplo el último 48 con 24.000, aquí está 48, llegando a 50, por aquí está el 48, y va con 24.000, si este es 20.000, 24.000 está muy cerca de la mitad, entonces esta línea que está aquí. Cuando yo coloco todos estos puntos, estas relaciones en el plano, y después yo uno los puntos, siempre las proporcionalidades directas van a representar una línea o una recta, ¿ok? Siempre, no hay opción a otro tipo de gráfica. Aquí no les va a aparecer una curva, aquí no les va a aparecer una parábola, aquí no les va a aparecer un círculo, no, aquí no va a aparecer nada extraño. En una proporcionalidad directa en el gráfico, en el plano, siempre es una recta, no hay opción a otra cosa, ¿ok? Luego viene lo que llamamos nosotros proporcionalidad inversa. ¿Qué es proporcionalidad inversa? Esto lo tienen ustedes también en sus guías. Dos variables X e Y son inversamente proporcionales o están en porción inversa si al aumentar un valor en una de ellas, de las variables, el otro automáticamente hace lo contrario, disminuye. Y si yo disminuyo el valor de una variable, de la primera variable, la segunda aumenta. Entonces ocurre todo lo contrario. En la proporcionalidad directa, cuando una variable crece, la otra crece. Y si una disminuye, la otra automáticamente disminuye. Cualquiera de las dos ocurre lo mismo. Pero acá es lo contrario, es lo opuesto. Si una variable, por ejemplo, la variable que esté arriba, disminuye, hace que la variable que está debajo, el consecuente, aumente. Y si la variable que está arriba, el antecedente, aumenta,
el consecuente, la variable que está debajo, disminuye. Siempre ocurre lo invertido, lo opuesto. En consecuencia, el producto entre los valores relacionados es constante. Pero ¿cómo se calcula la constante de proporcionalidad en proporcionalidad inversa? Es porque el resultado de las multiplicaciones de estos dos valores tiene que dar el mismo resultado. En la gráfica, aquí vemos la interpretación gráfica. La gráfica es una curva como esta. Fíjense, cuando es proporcionalidad inversa, no da una recta, da una curva como la que ustedes están viendo ahí en pantalla. Esa curva tiene un nombre específico en matemáticas. Creo que en alguna parte la guía lo menciona, pero este tipo de curva se la llama hipérbola. Eso es una hipérbola. Es como esa curvita que se va acercando aquí en la flechita que va hacia arriba, hacia ahí. Esa curva cada vez se va a ir acercando más a la línea, al eje Y. Nunca lo va a tocar, pero cada vez se va a ir acercando y se va pegando más y más. Y por debajo se va a ir acercando al eje de la X cada vez más cerquita, pero no lo toca. Y aquí se va a producir una concavidad. Este tipo de ángulos curvos se le llama concavidad, ¿ok? Aquí está, entonces se produce una concavidad en esa curva. Muy bien, vamos a avanzar. Y tenemos acá un ejemplo muy práctico. Allí lo tenemos, el ejemplo práctico. ¿Ya? Número de obreros que trabajan en pintar una torre con la variable número de días de trabajo. Entonces tenemos aquí dos variables. La primera variable es número de obreros, cantidad de personas que trabajan. Y el consecuente es el número de días de trabajo. Muy bien. Entonces, vemos la tabla y analizamos la relación que nos quieren mostrar allí. El primer renglón se lee así. Un obrero tardaría en pintar la torre, un obrero solo tardaría 90 días. Si yo aumento el número de empleados, el número de obreros, y en vez de contratar uno, contratamos dos, ya no tardarían 90 días, tardarían la mitad, tardarían 45 días. ¿Y qué podemos nosotros analizar en estos dos primeros renglones? Algo muy interesante. Cuando yo aumenté el doble de obreros, ¿lo ven aquí? Dupliqué el número de obreros de 1, lo llevé a 2. Eso repercute en la otra variable en que disminuye a la mitad. Aquí aumenta el doble, entonces en el consecuente baja a la mitad. ¿Lo ven? 90, 45. Con un obrero son 90 días. Si lo duplico, serían 45 días. Si contratamos 5 obreros y mantenemos la misma relación, entonces deberían tardar 18 días. ¿Ok? 8 obreros, 11.25 días. 10 obreros, 9 días. 15 obreros, ¿cuánto? 6 días. 20 obreros, 4.5 días. ¿Y cómo sé yo que todos esos valores que están en esas dos columnas están en una misma proporción? ¿Cómo yo sé que 1, 90, 2, 45, 5 a 18, 8 a 11,25, 10 a 9, 15 a 6, 20 a 4,5? ¿Cómo sé yo que esa relación de cada uno de ese par de valores están en la misma proporción? Ah, porque para eso nosotros vimos que en la lámina anterior que los valores de las variables de una proporcionalidad inversa, al multiplicarlos, siempre van a dar un mismo resultado, van a dar una constante de proporcionalidad, en este caso, de proporcionalidad inversa. En el caso anterior, en el caso de las y ¿qué teníamos que hacer en el caso de la proporcionalidad directa? Dividíamos y daba el mismo resultado. En el caso de la inversa, es lo contrario. Multiplicamos los valores de las variables y tiene que dar el mismo resultado. Por ejemplo, el número de obreros 1 tarda 90 días. 90 por 1, 90. Número de obreros 2, lo duplicamos. Número de días baja la mitad, multiplico. 2 por 45 da 90.
¿Cuántos días tardarán 5 obreros? Bueno, tendría que encontrar yo un número que multiplicado por 5 me dé 90. Y ese resultado será el número de días. Ah, es 18. 5 por 18 da 90. Ustedes se pueden preguntar, ¿y ese poco de valores de dónde salieron? Bueno, así como se los estoy explicando. ¿Ve? No hay nada inventado. Simplemente buscar un segundo valor que al multiplicarlo por el primero me dé 90. A ver, voy a hacer ejercicio, pero ahora al revés, invertido. Si yo me pregunto, si yo soy el jefe de esa torre, yo digo, ya, yo no puedo tardar más de 6 días, necesito que en 6 días me terminen el trabajo. Pero yo sé que un obrero tarda 90 días. Pero yo necesito que la cantidad de días no pase de 6, que en 6 días me termine la pintada de la torre. 6 días. Yo tendría que buscar qué número multiplicado por 6 me da 90. Para saber la cantidad de obreros y encuentro que es 15. Ah, entonces yo como dueño de la torre necesito contratar a 15 obreros. Muy bien. ¿Por qué? Porque 15 obreros, según la proporción, en 6 días me deben terminar el trabajo. ¿Por qué? Porque 15 por 6 da 90. ¿Lo ven? Yo voy a hacer una pregunta adicional. ¿Qué pasa? ¿En cuántos días terminarán el trabajo 30 obreros? A ver, alguien que me responda. ¿Cuántos días tardarán 30 obreros en pintar la torre? A ver, chicos, ¿alguno que me responda? ¿Alguien que quiera responder? Bien sea por el chat o por el audio. ¿Cuántos obreros, cuántos días tardarán 30 obreros? A ver si vamos entendiendo la explicación. Repito, recuerden que el dato es que al multiplicarlos tiene que conservarse la constante. 2, dice Aranzazú. 2 3 dice días. Aranzazú. Vamos a ver. ¿Cuánto? 3 días. Ya. Voy a volver a explicar. Ya, vamos a ver. 3, dice Erito. Muy bien. Sí, efectivamente es 3, pero voy a volver a explicar. Quizás algunos no han entendido. Cuando tenemos una proporcionalidad inversa, necesitamos multiplicar los dos valores. Si esos dos valores siempre dan el mismo resultado, es porque esos valores están en la misma proporción. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Yo siempre voy a partir de un dato. Me tienen que dar un dato. Muy bien, me tienen que dar un dato. El dato lo tenemos en el primer renglón. El dato del primer renglón dice, un obrero tarda en pintar una torre él solo, según el ejercicio del planteamiento del problema, tarda 90 días. Ya. La pregunta sería, dos obreros, ¿cuántos días tardan? Si están en proporcionalidad inversa, es porque yo tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 90. Ese número es 45. Ah, muy bien. Obviamente, porque si yo duplico el número de obreros, el número de días, la otra variable se reduce a la mitad. Si aquí duplico, aquí se reduce a la mitad. Si aquí triplico, aquí se reduce a la mitad. ¿Ya? De tal manera que cuando yo multiplique los dos valores, tiene que darme el mismo valor, tiene que darme 90. 90 por 1, 90. Entonces aquí 45 por 2, 90. Ya. En función de eso, yo hice la pregunta. 30 obreros, ¿cuántos días tardarán? 30 obreros, ¿cuántos días tardan? Erito respondió en el chat, 3 días. ¿Y de dónde Erito sacó ese valor? Erito, ¿cómo hizo para saber que eran 3 días? A ver, Erito, si nos responde. ¿Cómo Vamos, hiciste para saber? chicos. ¿Cómo hiciste para saber que eran 30 días? Profe, hay otra persona que está ocupando mi nombre. Hay otra persona que está ocupando su nombre. Sí. Bueno, vamos a pedirle ya a la profe Pamela. Profe. A ver, Erito.
Sí, sí, estuve Habla. delante viendo los participantes y salía Roderito. Yo dije, está ocupando con el celular y el computador. No, Así si que, no, yo no estoy en otro saludo, si alguien está ocupando mi nombre. ¿qué bola? Ya, muy bien. Bueno, son cosas que ocurren en estos espacios, pero es bueno que cada uno conserve su nombre respectivo, ¿ok? Por respeto también a sus compañeros de clase, es bueno eso, ¿no? Que cada uno eh, pueda entonces, muy bien. Ani Mercados, ¿quién será Ani Mercados? Responde 30 por 15 igual 3. Multiplicar 30 por 15, no. Se multiplica 30 por 3. Multiplicamos 30 por 3, el número de obreros es 30, multiplicamos por el número de días que es 3 y da 90. Ahora yo voy a hacer otra pregunta, vamos a ver si se entendió lo que se está haciendo aquí en esta, que es la más compleja, la proporcionalidad inversa. 3 obreros. Si yo contrato nada más 3 obreros porque no tengo más dinero para contratar más empleados, sino hasta 3, ¿cuántos días tardarán? 3 obreros, ¿cuántos días tardarán? A ver, ¿quién nos responde? 3 obreros, ¿cuántos días tardarán? A ver, ¿dónde están los chicos hoy participativos? Vamos a ver, ya estamos por aquí. 3, dice Jesús, está cerca. 3 obreros. Atención, Jesús. Claro, la respuesta anterior de 30 obreros en 3 días, pero ahora lo voy a invertir. Atención, Jesús, y atención todos. ¿Qué pasa si yo no tengo más dinero y tengo que contratar 3 obreros nada más? ¿Cuántos días van a tardar 3 obreros en hacer el mismo trabajo? 3 obreros. ¿Cuál sería el número de días? A ver, piensen en un número que multiplicado por 3 me dé 90. ¿Qué número multiplicado por 3 da 90? A ver, chicos. Profe, Vamos a pedirle... esto, la sala está mala. Acabo de escribir 10 y me sale como que si la tía lo hubiera escrito. ¿Yo? Sí. No, Erito, me lo estás mandando a mí en mi privado. Ah, Compártelo ah, para ah, ah. Ojo con eso, Sí, chicos. donde dice enviar a, allí pongan todos cuando vayan a escribir la respuesta. ¿Ok? Ah, pero me Muy salió bien. 10. Muy bien. ¿Cuánto es? ¿Cuánto respondió? ¿Cuál fue la respuesta entonces? Número de obreros 3. 10. ¿Cuántos días se necesitan para terminar? 30. Muy bien. María Fernanda, ahí está. 30. Es 30. Muy bien, 30. Sí. 30, claro, porque 3 por 30 da 90. Muy Claro, bien, ahí, Thaís. 30 sí. por 3, 90. Muy bien, activo. Constanza Ortiz. También, vamos a pedir que participe, pero con la respuesta a las preguntas. Cuando vamos a colocar esto en la gráfica, chicos, cuando representamos estos valores en la gráfica, fíjense, el 1 más o menos estaría como por aquí, el 1 en X, que es el número de obreros. Aquí tenemos el número de obreros en el eje X, y en el eje vertical, en el de las Y, vamos a colocar el número de días. Entonces sería así, 1 lo colocamos con 90, aquí estaría el punto, allí lo ven. 2 iría con 45, 2 más o menos por aquí, iría como con 45, que estaría por aquí. 5 iría con 18, 5, 18, un poquito abajo de la línea del 20. 8 iría con 11,25, el 10 iría con 9, cerca de la mitad entre 0 y 20, que está el 10, aquí 10 iría con 9, 15 iría con 6, un poquito más abajito, 20 con 4,5, y a medida que yo coloque más obreros, esta línea, voy a preguntar, ¿esta línea va a subir o va a seguir bajando cada vez más cerquita del X? ¿Qué creen ustedes? A medida que yo coloco más obreros, ¿qué va a pasar con el número de días? El número de días se va a achicar, se va a reducir a tal punto de que si yo meto muchos obreros, quizás hasta en menos de un día yo pueda terminar de pintar toda la torre. ¿Ok? Pero a medida, vemos en la gráfica, a medida que se reduce el número de obreros, 15, vean los puntos, 10, va subiendo el número de días. Mientras menos obreros, se necesitan más días. Pero a medida que aumenta X, a medida que aumenta el número
de obreros, las imágenes, los puntitos se van achicando. Es porque el número de días se va reduciendo. ¿Lo ves? Esto es la interpretación gráfica de una proporcionalidad inversa. ¿Ok? Aquí tenemos un ejercicio para completar. Completa la tabla si se sabe que un automóvil gasta 5 litros de benzina cada 100 kilómetros. ¿Cuánto gasta un automóvil? 5 litros de benzina cada 100 kilómetros. Ah, muy bien. Entonces yo tengo que colocar aquí, ahí aparece aquí, par ordenado 5 con 100. Yo voy a insertar ahí de una vez, porque este es el dato que me están dando. Cuando 5 litros de benzina, que es mi primera columna, ese 5 que estoy colocando ahí en pantalla, ya, es porque me alcanza para 10 kilómetros. Ya, distancia recorrida, allí lo tenemos, 10 kilómetros. Ya, entonces, ¿cómo supimos ese valor? Tenemos que multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? ¿Qué vamos a multiplicar aquí? Distancia recorrida en kilómetros, 10. 5 litros de benzina, perdón, por cada 10 no. 100. Es 100. 5 litros de benzina alcanzan para 100. Ya. Muy bien. Vamos ahora aquí. 1 litro de benzina, ¿cuánto alcanzaría? ¿Cuántos kilómetros me alcanzaría 1 litro de benzina en esa relación para ese auto? ¿Qué valor iría aquí? Si 5 litros de benzina ya alcanzan para 100 de recorrido, para 100 kilómetros, 1 litro de benzina, ¿para cuántos kilómetros alcanza? Bueno, si ustedes analizan, aquí lo que hice fue dividir por 5. Entonces, este 100, a medida que yo tengo menos benzina, es porque recorre menos kilómetros. Estas dos variables están en una proporción directa. Entonces, yo tendría que dividir 100 entre 5 y sería 20. Aquí iría 20. ¿Cómo supe que iba el 20 ahí? Bueno, porque tuve que dividir por 5. ¿Por qué dividió por 5? Bueno, fácil. Por lo siguiente, vean. 5 litros de benzina a 100 kilómetros. Me alcanza para 100 kilómetros. Si yo quiero saber para cuánto me rinde 1 litro, si me dio 1, es porque yo dividí el 5, lo dividí entre 5. Y eso me dio 1. Entonces, como están en proporción directa, si la variable de la benzina baja, hay que dividirlo por 5, o sea, lo reduje dividiéndolo por 5. Los kilómetros también tienen que reducirse dividiéndolo por 5 porque están en proporción directa. Entonces, el 100 lo dividimos por 5 y me da 20. De tal manera que cuando yo quiera hacer la gráfica, el par ordenado que yo vaya a colocar en el plano cartesiano tiene que ser, entre paréntesis, en el eje X coloco el 1 y lo asocio con el número 20 en el eje de las Y. ¿Ok? Ahí está. Bien. ¿Y cuál sería la expresión aquí? Aquí sería 1 por 20. Ya lo colocaría allí. O 20 por 1. Vamos a la siguiente. Aquí. Si yo comienzo a dividir 20 entre 1, ¿cuánto sería 20 dividido por 1? 20 dividido por 1, para saber si están a la misma proporción estos tres valores. 20 dividido por 1, ¿cuánto es? 20 dividido por 1. A ver, ¿quién me hace el resultado? 20 dividido por 1. Bueno, el 1 es el 20. elemento neutro en la... 20. El siguiente valor, vamos a ver si están. 80 dividido en 4. La cuarta parte de 80, ¿cuánto es? 20. 20, muy bien. 100 dividido en 5. La quinta parte de 100. 20. 20, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos allí? ¿Qué es lo que teníamos allí? Teníamos entonces que están en una misma proporción, ¿lo ven?
Y de esta manera nosotros vamos a completar el resto de la tabla. De esta misma manera nosotros vamos a completar toda la demás. Por ejemplo aquí. Ah, ya, si me dicen ya. El auto, si el auto recorre, si yo tengo que ir de aquí a, no sé, a Osorno, se me ocurre, o de cierto punto a Osorno, y son 140 kilómetros, en ese auto, ¿cuánta benzina consume? Ah, yo tengo que pensar en un número que al dividirle 140, al agarrar 140 y dividirlo por ese número me dé 20. ¿Qué número al dividirle 140 me da 20? Díganmelo ustedes. Para saber la cantidad de litros que va aquí. ¿Qué número debería colocar aquí? 140 7. kilómetros. ¿Entre qué número debería dividirlo para que dé 20? Muy bien, 7. ¿Quién lo dijo? La Vale. La Vale, muy bien, vale. 7, excelente. 7. 140 entre 7. Y encontramos la relación. Si yo voy a la Copex y cargo 9 litros de benzina, ¿eso me alcanzará para cuántos kilómetros? Si conocemos ya la proporción. ¿Para cuántos kilómetros me alcanzará? ¿Cuál es la razón de la proporción? 20. Entonces yo debería multiplicar 9 por 20. Ah, entonces yo tendría que multiplicar, si me dan este número, yo lo que tengo que multiplicar es 9 por 20. ¿Y eso me daría cuánto? 180. 180. Muy bien, excelente. Ahí está. ¿Lo ven? Eso es todo lo que hay que hacer. Esto. Aquí es solamente multiplicar estos números que se escriben aquí por 20, porque es la razón, el resultado, y aquí cómo lo vamos a colocar en el plano. Muy, muy bien. Avanzamos un poquito más. Ustedes terminan de completar ese cuadro. Está bastante sencillito. Y dice, represente gráficamente la información de cada tabla. Luego indica si las magnitudes son directamente proporcionales y justificamos la respuesta. ¿Ok? Vamos a ver. Oh, se me salió esa tabla. No sé si la profe Pamela la tendrá por allá a la mano. Yo la tengo. Ya, sí. Representa gráficamente la información de cada tabla. Ah, ya, aquí está el ejercicio. Ahí está. Este. Sí, se te corrió. Ya, ahí. ¿Lo coloco? Allí lo tenemos. ¿Qué nos dan a continuación? A continuación en la guía van a aparecer una serie de tablas. Nosotros tenemos que hacer la gráfica y justificar. En la justificación lo que vamos a colocar es que son directamente proporcionales, si son inversas y cuál es la razón. Perímetro de un cuadrado y la medida del lado. Bueno, obviamente, si no hay valor para ningún lado 0, el perímetro es 0. Si yo tengo un cuadrado, el perímetro es la suma de los 4 lados. Si yo tengo un cuadrado y cada lado mide 2, ¿cuál es el perímetro? 2 por 4, ¿lo ven? Porque son 4 lados y los 4 lados miden lo mismo. 2 por 4, 8. Esa es la tabla que me están dando, la estoy mostrando. Esta es la tabla que ustedes tienen en la guía. Si el lado del cuadrado mide 3 centímetros, ¿cuánto mide el perímetro? Bueno, 3 por 4, 12. Si el lado de un cuadrado mide 4 centímetros, 4 por 4, 16. Así aparecieron los valores de esa tabla. El ejercicio consiste en que ustedes tengan que hacer la representación gráfica. Bueno, dibujamos un plano cartesiano, como ustedes ya saben hacerlo. Colocamos los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos la medida de los lados. Y aquí vamos a tener la medida de los perímetros, los resultados. 0 va con 0, colocamos el puntito aquí. 2 va con el 8, 2 iría con el 8, un puntito allí. Esta es la respuesta, la que ustedes tienen que dibujar en la guía. 3 iría con el 12, allí está. 4 iría con el 16. Y si midiera 5 centímetros cada lado, sería 5 por 4, 20. Ahí está. Si midiera 1 centímetro, sería 1 por 4, 4. Aquí tendría que colocar otro puntito. De tal manera que al unir todos los puntos nos percatamos, nos damos cuenta de que están todos sobre una misma línea. ¿Lo ven? Efectivamente. ¿Por qué?
porque estos valores, estas variables, la medida de un lado y el perímetro del cuadrado, son variables que están en una proporción directa. A medida que aumenta el lado, aumenta el valor del perímetro. A medida que disminuye el valor del lado del cuadrado, va a disminuir el perímetro, que es la suma de los cuatro lados. Entonces, como estas dos variables están en una proporción directa, su gráfica exclusivamente tiene que ser una recta, no puede ser otra cosa. ¿Y cuál es la constante de proporcionalidad? 4. ¿No ven que todo hay que multiplicarlo por 4? 2 por 4, 8, 3 por 4, 12, 4 por 4, 16. Si coloco el 5, 5 por 4, 20. Entonces, cualquier valor que yo coloque del lado izquierdo para tener el resultado en el lado derecho, lo que tengo que es multiplicar por 4. Esa es la constante de proporcionalidad. Bien. Así, ustedes tienen que hacer el otro ejercicio que aparece, donde le dan la tabla y tienen que construir ustedes el gráfico. Bien, chicos, vamos a dejar la clase hasta acá, queda un poquito más, pero ya se nos agota el tiempo de nuestra clase por el día de hoy.